Las fuentes de voltaje están en todos lados y sé que tú las usas a diario con tu celular. Y sí, estoy hablando del famoso cubo de carga, pero ¿sabes realmente cómo funciona y por qué es interesante estudiarlas? Otra vez conecté 24 volts a un LED de 5 voltios. Ya se me quemó mi LED. Hoy vamos a entrar a fondo en el mundo de las fuentes de voltaje, qué hacen, cómo funcionan y por qué escoger la fuente correcta puede salvarte el proyecto y el presupuesto. ¿Tú ya tuviste una experiencia con una fuente que te quemó algo? Cuéntanos en los comentarios tu historia más trágica o chistosa con fuentes de voltaje. El comentario más loco lo vamos a leer en el próximo video. Y te mandamos saludos changosos. Una fuente de voltaje es un dispositivo que suministra energía eléctrica, con un voltaje constante o controlado. Sin ella, nada funciona, ni tus luces LED, ni tus PLCs, ni tu celular, inclusive una cafetera. Y sin café, no hay ingenieros funcionales. Hay dos tipos principales de fuentes, la fuente ideal o perfecta, que es la que mantiene el voltaje constante sin importar la carga, o los dispositivos que se le conecten. Los elementos o lo que les suministra energía no afectan su funcionamiento, ya que está diseñada para ofrecer un voltaje estable en todo momento. Y la fuente real, tiene limitaciones por resistencia interna, temperatura, errores y fallos de construcción. Casi todas las fuentes siguen una estructura básica, basada en estos cuatro principios. Un transformador, si hablamos de una fuente encargada de convertir corriente alterna en corriente directa. Un rectificador, para preparar esa señal de entrada. Una etapa de filtro, para quitar ruido que puede traer la señal de entrada. Y un regulador de voltaje, perfecto para mantener un voltaje constante a la salida. Finalmente, tienes tu carga de la fuente, o el elemento que vas a conectar para hacerlo prender. O sea que el voltaje entra salvaje y sale domesticado. Algo así. El objetivo es entregar un voltaje limpio, estable y seguro. Vamos a desarmar una fuente para que veas qué hay dentro de ella. En esta primera etapa, la etapa del transformador, el voltaje de entrada se reduce a un nivel más bajo para poder manejarlo de forma segura y precisa. Este voltaje puede provenir de una fuente bifásica, como la que encuentras en los enchufes de tu casa, o trifásica, si se trata de una instalación industrial. En cualquiera de los casos, el transformador cumple la función de disminuir ese voltaje elevado a uno más adecuado para su posterior procesamiento. Hay transformadores que pueden hacer lo contrario, subir el voltaje, pero de esos podemos hablar en otro momento. ¿Ves cómo si hay Transformers entre nosotros? Acabas de hablar de uno. Ojalá sea Optimus Prime, líder de los Transformers. Dije transformador, no transformer. El siguiente en la lista es el famoso rectificador, también conocido como puente de diodos. Su función es convertir la corriente alterna en corriente continua mediante un proceso llamado rectificación de onda completa. Los diodos que forman este puente son dispositivos realmente interesantes y complejos, tanto que podríamos dedicarles un video entero. ¿Te gustaría que hiciéramos uno? Déjalo en los comentarios y con gusto lo preparamos. Por ahora, para entender cómo funciona esta etapa, basta con saber que un diodo permite el paso de la corriente en una sola dirección y bloquea el paso en la dirección contraria. Gracias a esta propiedad, el puente de diodos logra filtrar la corriente alterna y obtener un flujo unidireccional más estable. Observa la gráfica que aparece en pantalla. La forma de onda que ves representada es cómo llega la corriente alterna a tu casa. Tiene ciclos positivos y negativos, subiendo y bajando de forma continua. Pero cuando esta corriente pasa por un puente de diodos, la forma de onda cambia notablemente. Lo que obtenemos es una onda rectificada pulsante. Fíjate cómo las partes que antes estaban en la parte inferior de la gráfica, es decir, los ciclos negativos, ahora se reflejan hacia arriba. Esto significa que toda la corriente fluye en un solo sentido. En términos ingenieriles, decimos que la componente negativa de la señal se ha convertido en positiva, gracias a la acción de los diodos. Podríamos decir que estos amigos se parecen a los psicólogos, te guían por el buen camino y evitan que te pongas negativo, al menos en la corriente. O mejor aún, son como mi mamá, te mantiene en la dirección correcta pero a punta de chanclas si hace falta. Te comprendo. Sin embargo, esta forma de onda pulsante no es muy útil tal cual, ya que aún representa muchas variaciones, por eso necesitamos mejorarla. Y aquí es donde entran los filtros. Su función principal es suavizar la señal para que se asemeje lo más posible a un voltaje de corriente directa. Los filtros más comunes están compuestos por capacitores, aunque existen distintos tipos de filtros, cada uno con características específicas. Aún así, los filtros capacitivos son los más utilizados en la industria debido a su simplicidad y efectividad. En este caso, se conecta un capacitor a la salida del rectificador, lo que permite almacenar y liberar energía de forma controlada, estabilizando hacia el voltaje. La figura que ves en pantalla muestra el voltaje de salida de un rectificador de onda completa antes de aplicar el filtro. En cambio, la siguiente figura muestra cómo cambia la forma de onda después de conectar el capacitor. Como puedes observar, la señal ahora se parece mucho más a un voltaje de corriente directa, aunque aún presenta pequeñas variaciones conocidas como rizo o ripple. Este rizo es normal y puede reducirse aún más con técnicas adicionales de filtrado. Yo pensaba que los filtros eran los que usaban las personas en Instagram o Facebook en sus publicaciones o historias para verse más bellos. Yo a veces los uso también. Ese tipo de filtros no.
Ahora sí, la señal ya empieza a aparecer un voltaje de corriente directa constante, pero aún nos falta un paso importante, el regulador de voltaje. Este pequeño pero poderoso dispositivo, que puede ser un simple arreglo de transistores o un circuito integrado diseñado específicamente para esta tarea, se encarga de eliminar casi por completo el rizo que queda después del filtro. Imaginemos que, tras el filtrado, obtenemos un voltaje de aproximadamente 12 voltios, aunque con algo de rizo. Aquí es donde entra nuestro buen amigo el chango, quien coloca un regulador de voltaje tipo 7805 a la salida del filtro. Este regulador está diseñado para entregar un voltaje constante de 5 voltios, sin importar si la entrada llegan 12 voltios con fluctuaciones. Como muestra la gráfica en pantalla, ahora el voltaje de salida queda recortado a un nivel fijo de 5 voltios, pero lo más importante, ya es completamente estable, sin rizo ni variaciones. Así obtenemos un voltaje de corriente directa limpio, ideal para alimentar circuitos electrónicos sensibles. Excelente, Inge. Ya conecté la cucarachita negra esa, pero si quiero más voltaje a la salida, conecto otro de 5 voltios para que me den 10. No así, te lo explico, mira. Existen diferentes tipos de reguladores de voltaje y no todos funcionan igual. Por ejemplo, hay reguladores conocidos como boost o elevadores que sí permiten aumentar el voltaje de entrada. Estos dispositivos son capaces de tomar una tensión baja y convertirla en una más alta. Funcionan mediante técnicas de conmutación, por eso también se les llama reguladores de conmutación. Por otro lado, el regulador 7805 que usamos como ejemplo es un regulador de voltaje lineal. Este tipo solo puede reducir el voltaje de entrada, no aumentarlo. Su función es estabilizar una tensión más alta, recortándola hasta el nivel deseado, como los típicos 5 voltios del 7805. Aquí es donde hay que tener cuidado. Si después del filtro tienes 12 voltios y decides colocar un regulador lineal de 15 voltios, no obtendrás 15 voltios a la salida. En realidad, el regulador simplemente dejará pasar los 12 voltios tal como viene, con todo y el rizo. Palabras del día. Buck y Bust. Así voy a llamar a mis perros, si llego a tener uno. El que sea más hiperactivo será el Bust, mientras que el más flojo será el Buck. No sé si sea legal que tengas inclusive mascotas. Y si quieres experimentar o ajustar el voltaje, aquí es donde entran las fuentes variables. Permiten seleccionar un voltaje de salida. Puede ser por medio de un potenciómetro, el cual es una resistencia variable, o digitalmente. En la pantalla está apareciendo un diagrama de dónde debe conectarse este dispositivo para hacerlo variar. Muy utilizadas en laboratorios de mediciones o en universidades. Como mi licuadora de batidos, le doy en modo mix o super mix. La que trataste de hacerle un arreglo estrella delta o a la que quemaste por conectar la 440. La tecnología ha avanzado tanto que hoy en día contamos con fuentes de alimentación mucho más potentes y sofisticadas, especialmente en aplicaciones industriales. Un claro ejemplo son las fuentes conmutadas, conocidas como Switch Mode Power Supply o SMPS por sus siglas en inglés. Estas fuentes son mucho más eficientes que las fuentes lineales tradicionales. En lugar de transformar la energía directamente a baja frecuencia, las SMPS convierten y regulan el voltaje conmutando, o en otras palabras, encendiendo y apagando rápidamente mediante transistores a frecuencias elevadas. Este enfoque permite reducir el tamaño de los transformadores, mejorar la eficiencia energética y generar menos calor, lo que las hace ideales para equipos modernos que requieren un rendimiento más elevado. ¡Wow! Como si fueran el ninja de las fuentes, rápidas, silenciosas y efectivas. Lo felicito, Inge, aunque yo nunca he visto una de esas fuentes en realidad. ¿Bromeas? El cargador de tu celular es una fuente conmutada. También las encuentras en televisores, monitores, equipos de audio y video. Las fuentes de voltaje son esenciales para cualquier sistema eléctrico. Saber elegir la correcta puede hacer la diferencia entre un circuito funcional o un pequeño incendio. Si este video te ayudó a entender mejor las fuentes de voltaje, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido como este, activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video lleno de conocimiento eléctrico. Y comparte con tu grupo de ingeniería, amigos y familiares. Y por si te quedaste con más ganas de conocimiento, en la descripción te dejo libros, documentos útiles y todas mis redes sociales. En el próximo video deberías enseñarnos a armar nuestro propio traje de Iron Man. O mejor aún, a construir un Optimus Prime. Y si te queda tiempo, nos pasas la receta secreta del pastel de plátano con fresas y frutos secos. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en el siguiente video.